Matemática, sexto grado. Volumen de un prisma, parte 2. Entonces tengo 6 cubitos en la primera capa, pero tengo 1, 2, 3 y 4 capas. O sea que tengo que multiplicar por 4. Hola, Josué. Hola Doris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Siéntate, Permiso, me voy a Doris. sentar. Mira, Doris, tengo una pregunta para ti. Ajá. ¿Qué cuerpo geométrico es este que he formado aquí? Veamos, jóvenes de sexto grado. ¿Cómo se llama Este ese cuerpo geométrico. cuerpo? Un prisma. Muy bien, ese es un prisma, Josué. Es un prisma rectangular porque todas sus caras son rectángulos. Así es. Muy bien, Doris. Fíjate que estaba estudiando un poquito lo de la clase anterior. O sea que estabas haciendo un pequeño repaso. Ajá, correcto. Entonces, yo estaba estudiando lo que Wendy y Abraham nos enseñaron. Ajá. Y fíjate que te cuento un poquito lo que ellos hicieron. ¿O te recuerdas tú qué hicieron? Recuerdo que identificaban unas capas, luego identificaban cuántos cuadritos, bueno, cubitos habían en la primera capa y algo así. Sí, muy bien. Sí recuerdas, Doris. Cabal, lo que hacían era contar el número de cubitos que habían en la primera capa. Y luego, pues, multiplicaban por el número de capas que conformaban ese prisma, Y así podían obtener. el volumen. Así es, Josué. Fácil. Está bien fácil, ¿verdad? Sí. ¿Y qué opinas tú? Lo que sí, Ujú. me acuerdo yo que tenía una forma bien fácil de encontrar la cantidad de cubitos que habían en la primera capa. Ah, en vez de contarlos uno a uno. Sí. Mira, Ujú. acá, en esta capa de acá, si tú puedes observar y también los jóvenes, puedes contarlo uno a uno. Pero lo que yo hago era lo siguiente, mira. Explícame. Identifico cuántos cubitos hay en la primera fila y luego identifico el número de filas, que el número de filas coincide con la cantidad de cubitos que hay en la columna. O sea que tú cuentas que aquí hay 3 cubitos en esta fila y luego lo multiplicas por 2. Sí, ¿y cuánto es 3 por 2? Es 6. Vaya, entonces hay 6 cubitos. O sea que en vez de contar los cubitos uno a uno, a ti se te ha ocurrido de que puedes también ocupar una multiplicación. Así es. Pero entonces podríamos hacerlo de una sola vez. Fíjate, si nosotros multiplicamos acá el número de cubitos que hay en una fila multiplicado por el número de filas y luego lo multiplicamos por el número de capas, que serían 4, entonces podríamos obtener el volumen. Es decir, que tendríamos 3 3 por 2 2, y luego por el número de capas, que son 4. 4. O sea, 3 por 2 6. por 4, ¿verdad? Por 4, 24. 3 por 2, 6, 6 por 4, 24, tienes razón. O sea que el volumen de este cuerpo es 24 centímetros cúbicos. Sí, porque si tomamos como hecho que la longitud de un lado, bueno, de una arista del cuadrito es un centímetro. Y de hecho así es, fíjate, que estos cubitos que estamos ocupando tienen arista 1 centímetro. Entonces quiere decir de que cada uno de estos cubitos tiene 1 centímetro cúbico. Es decir, que el volumen de ese prisma sería 24 centímetros cúbicos. Sí, correcto. ¿Y no te has preguntado, Doris, qué pasaría si tenemos un cuerpo geométrico como ese? Como este que has traído acá. Ajá. ¿Qué miras de Veamos. diferente? Mira, la diferencia es que en este caso yo no logro identificar los cubitos. Es cierto. Ahí ya no se puede descomponer en cubitos, ¿verdad? No, porque en el primer caso pues era fácil, no teníamos los cubitos
identificábamos, pero mira, aquí en este caso ya no lo tenemos. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues yo me hice la misma pregunta y creo que he llegado a una conclusión, fíjate, Doris. Yo me hice la pregunta, bueno, este no lo puedo dividir en cubitos, pero No. yo puedo preguntarme cuántos cubitos caben aquí, a lo largo. Fíjate que coincide con la cantidad de cubitos que hay, porque aquí decíamos, en la figura esta, mira, Ujú, tenemos 3 cubitos, ujú. es decir, habían 3 centímetros de longitud. Entonces tú me quieres decir de que si aquí esto mide 3 centímetros, entonces van a caber 3 cubitos. De 1 centímetro. Ay, es cierto, tienes toda la razón. Entonces, digamos que nosotros podemos medir esta longitud y dependiendo cuántos centímetros tenga esta longitud, así va a ser el número de cubitos que va a haber en cada fila. Ajá. Y para saber el número de filas, tendríamos que medir esta otra longitud, ¿verdad, Doris? ¿Y sabes cuánto vale esa longitud? Pues fíjate que aquí yo lo medí antes y esto medía 2 centímetros. 2 centímetros, entonces habrían 2 filas. Ajá, 2 filas. Y aquí me dio 3 centímetros, o sea que hay 3 cubitos en cada fila. Y también medí el alto de este. Y adivina cuánto me dio. 4. Sí, correcto, 4 centímetros. Y por lo tanto, ¿cuántas capas crees que van a haber? 4. 4, muy bien. Y pues si te fijas, acá nosotros los podemos comparar. Y ves que tienen el mismo de alto. Estas caras son iguales también. Sí. ¿Verdad? Y también, si los ponemos así, son iguales. Cierto. Lo hiciste de la igual medida. Entonces, pues, la conclusión a la que llegamos creo que es que no necesitamos tenerlo dividido en cubitos, sino que basta con medir la cantidad de centímetros que hay en lo largo, Del prisma. en lo ancho Ajá. y en lo alto. Ajá. Y luego multiplicar esas Tres tres cantidades. ¿Qué te parece si lo escribimos en la pizarra para que así podamos como analizarlo o como llegar a una conclusión más que podamos seguir utilizando? Sí, y de paso podemos resolver otros problemas. Sí, me parece muy bien. Bien, vamos a la pizarra. Vamos pues. Ya me quedé aquí. Vaya. Sí. Está bien. Bien, Doris, entonces creo que podemos escribir eso que acabamos de concluir. Y por ahí yo tengo ese rótulo detrás de la pizarra. Tú lo hiciste así bien bonito. Sí. Veamos, el volumen del prisma rectangular, entonces podemos decir que es largo por ancho por su altura. Correcto. Entonces, ¿qué te parece, Doris, si ponemos en práctica esa fórmula que hemos descubierto para calcular el volumen de ese prisma rectangular que tenemos allí? Este que está acá. Sí. Bueno, entonces lo principal que nosotros tenemos que identificar en ese prisma, me pasas un marcador, es quién es el largo, quién es el ancho y quién es el alto. Observemos. El largo sería, 5 centímetros. entonces Ajá. vamos a anotar eso. Largo, 5 centímetros. Ujú. ¿Y el ancho? El ancho veo ahí que mide 3 centímetros. Y finalmente la altura. Mide 6 centímetros. Y una vez que nosotros identificamos estas medidas, Josué, ¿qué nos queda hacer? Pues solo multiplicarlas, ¿verdad? Porque tenemos que multiplicar largo por ancho por alto. O sea que el volumen sería igual a 5 por 3, 3, por... 6. Y no es necesario ponerle las unidades, ¿verdad? No, todavía no, lo podemos hacer hasta el final. Bien, ¿y cuánto es eso? Pues yo creo que ahí podemos multiplicar de varias formas, ¿verdad? Porque podemos multiplicar 5 por 6 y luego por 3. ¿Cómo crees que sale más fácil, Doris? Yo creo que analizando un poco nos saldría bien la que tú dijiste, 5 por 6.
es 30. ¿Y 30 por 3? Serían 90. 90. Quiere decir que la respuesta a nuestra interrogante que los hacíamos, que cuál era el volumen de este prisma, sería 90 centímetros cúbicos. estas. Recordemos que son las unidades para el volumen. Correcto. ¿Y listo? Ya está, ¿verdad? Bueno, creo que ahora tengo deseos de calcular el volumen de otro prisma. Bien. Entonces voy a calcular el volumen de este prisma que tengo acá. Ajá. Mira, Doris, yo estoy observando que ese objeto es un cubo porque todas sus longitudes en las aristas son las mismas. Eso te iba a decir, que era algo extraño. La altura mide 6, el ancho mide 6 y el largo también mide 6. Pero igual creo que lo puedo calcular, así como lo hiciste tú, ¿verdad? Sí. Entonces me voy a saltar el paso de escribir cuánto mide cada uno, porque todos miden iguales. Y voy a escribir de una sola vez el volumen, Bien. que es 6 6 por por 6. y por 6 también. 6. Aquí sí da lo mismo, Doris, por cualquier lado que lo hagamos. Sí, en ese caso no tenemos opción. Ok, 6 por 6, eso es 36, Sí. ¿verdad? Y 36 por 6, eso sería... 216. Preguntémosle a nuestros amiguitos Sí. para ver si tienes razón. A ver, ¿cuánto es? 36 por 6, 216. 216. Tenías razón, Doris. Qué inteligente eres, haces los cálculos mentalmente. A veces me equivoco, te diré. Entonces, quiere decir que la respuesta es que el volumen de ese cubo de 6 centímetros es 216 Centímetros cúbicos. cúbicos. Eso no se los tiene que olvidar, Josué. Fíjate que yo estoy observando algo y es que me pude haber equivocado si yo hubiera pensado de que ese cubo tenía un volumen de 6 centímetros cúbicos. Porque Porque- pensaste que solo habían 6, ¿verdad? Puede. Ajá, o sea, yo pude haber pensado, bueno, como mide 6 en cada uno de sus lados, entonces el volumen es 6 centímetros cúbicos, pero eso sería incorrecto, ¿verdad, Doris? Sí. No sé, fíjate que voy a hacer por acá unas ilustraciones para que nosotros veamos que eso no es cierto, ¿verdad? Vale, fíjate, ¿qué pasaría? Quiere decir de que en esta, si esta longitud mide 6, quiere decir que ahí caben 6 cubitos, ¿verdad? Sí. De 1 centímetro cúbico. Y eso quiere decir que además, en la otra longitud también caben otros 6 cubitos de 1 centímetro cúbico. Ajá. Y por lo tanto, ¿cuántas capas crees que van a haber también allí? Pues habrían 6. Sí, ¿verdad? Tendrían que haber 6. 6 capas como esta. Aquí hay 36 cubitos. Ajá. Y van a haber 6 capas. Ah, por eso es que no podemos pensar que es 6 centímetros cúbicos, sino que 6 por 6 por 6. Ajá, correcto. Bien, entonces, bueno, creo que ya hemos realizado algunos cálculos de volumen y me estaba preguntando algo más, Doris. ¿Qué te estaba preguntando? Fíjate que cuando nosotros multiplicamos el largo por el ancho, eso es igual que el área de la base, ¿o no? Es cierto, qué buen análisis. Sí, fíjate que acá, pues si nosotros tomamos el área de la base, ¿cuánto sería, Doris? Sería 6 centímetros cuadrados. Ajá, que resulta de multiplicar 3 por 2, que es lo mismo que este rectángulo de acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que podríamos escribir la fórmula? Sería el área de la base por la altura. Muy bien, y creo que con eso, pues terminamos. Bien, creo que tenemos ya 2 fórmulas entonces, Josué, para poder recordarnos de cómo calcular ese volumen, y los jóvenes allá en casa pues tienen muchas herramientas para poder practicar otros ejercicios. Sigan practicando estas fórmulas y nos vemos en la siguiente teleclase. Hasta la próxima. Adiós.